En línea, invitado especial. Bueno, así es, ya tenemos por aquí a nuestro invitado especial, distinguido Héctor Acosta, que es ingeniero agrónomo, así que bienvenido en línea. Muy buenas tardes a ustedes, gracias por invitarme de nuevo a su interesante programa en línea y sobre todo un saludo a todos los amigos televidentes, estamos a su disposición. Era necesario que usted volviera, y más en este tiempo de Navidad, donde la producción y la población consume muchos productos locales y necesitamos saber de manera de un experto en qué varía eso de la producción agropecuaria, los precios, la salsa, los productores. Entonces vamos a tocar todos esos temas con usted hoy. Excelente. Bueno, después de esa bendición tan bonita, esa invocación a Dios de parte de cada uno de ustedes, es muy triste decir que creo que la población tendrá que esperar una de las cenas de Navidad más caras de su historia, por la situación que está viviendo ahora mismo la agropecuaria y sobre todo los precios de los alimentos, como usted bien señala. Haciendo rápidamente un pequeño enfoque al tema macroeconómico para conectarlo con la agropecuaria, en realidad usted y el país sabe que no andamos muy bien en términos macroeconómicos. O sea, el crecimiento del PIB en estos 4 años pasados de este gobierno estuvo en picada permanentemente. O sea, tuvimos un crecimiento, bueno, la pandemia no se cuenta, pero de agosto a diciembre del 20 fue de menos 4.6. Después salieron al año siguiente, en el 21, con un rebote estadístico de 12.3, que comprobado con organismos internacionales y localmente, eso correspondía más o menos a un crecimiento de 4.7, porque tenía que compararse con un año normal, no el año de pandemia. Posteriormente, en el 22, bueno, cayó apenas a 4.9 y finalmente el año pasado ustedes saben que el crecimiento decayó a 2.4. O sea, que en realidad si usted ve el promedio, pues si usted cogiera y le dejara el rebote estadístico, el crecimiento promedio fue de 3.6. Pero si usted le quita el rebote estadístico, el crecimiento fue de 1.9 de la economía en ese lapso, lo cual es muy alarmante, sobre todo porque en ese periodo tuvimos un endeudamiento externo entre 45.000 y 50.000 millones de dólares, más grande que todos los financiamientos de los gobiernos del país en la época democrática. Pero lo más grave de eso es el hecho, porque los financiamientos son buenos y son bien empleados. Lo peor de eso es que prácticamente de ese financiamiento se invirtió muy poco en obras de infraestructura en el país que impactaran el desarrollo. Este gobierno, a pesar de ese financiamiento, no tiene realmente obras relevantes que mostrar. Las únicas 2 obras grandes que podría mostrar realmente fue un fiasco, porque fue un show montado. Uno de ellos fue el puerto turístico de Cabo Rojo, que se está cayendo a pedazos. Un show que no ha servido para nada. La presa de Montegrande, que fue más bien un ¿cómo se llama? Exactamente, un embalse. No hay todavía las obras de infraestructura y hay huelgas de los campesinos que fueron desalojados porque ni siquiera lo han retribuido con el pago de las tierras que fueron inundadas por la presa. De manera que no hay obra. Ustedes han visto la línea del metro de aquí a Los Alcarrizos, que llegaron a poner como 4 fechas de inauguración y creo que eso le falta más de 2 años todavía, si se empezara a trabajar ahora, que está como paralizada en este momento. En fin, esa es una de las razones por las que la economía en realidad a nivel global ha ido mal. Héctor, pero eso, don si Héctor, usted lo... antes de que usted siga, nosotros tenemos, por ejemplo, la presa de Montegrande. Sí. La presa de Montegrande se hace con el objetivo de que todas esas tierras de Barahona, la provincia de Jimaní, todas esas tierras puedan irrigarse a través de esa presa. Sí. Estamos hablando que ese es el pulmón de la agropecuaria en el sur. Digamos que ese es el metro del sur. Sí. Se le dejó a este gobierno con más de un 75% prácticamente para entrega. Pero ¿qué ha pasado entonces? Que yo lo oigo a usted hablar de esa presa, como que no se está trabajando con los productores todavía. Bueno, en realidad como todas las obras de este gobierno, o sea que están semi paralizadas.
No un 75%, esa presa le falta mucho porque el embalse es una parte, pero después usted tiene que tener todas las obras de infraestructura. Pero se la dejó bien avanzada el presidente Danilo Medina. Bueno, pero no un 75%, vamos a ser justos, pero el hecho es que todavía hoy esa presa no tiene las obras de infraestructura para usar el agua en regadío, no tiene la obra de infraestructura para usar esas aguas con fines potables, no tiene la infraestructura para ser usada en generación de electricidad. Entonces realmente lo que se hizo fue un embalse, como dijimos al principio. Pero terminando la conexión de lo que es el tema macroeconómico, bueno, yéndonos a la parte agropecuaria, la agropecuaria se mide dentro del PIB con lo que se llama el PIBA, que es el Producto Interno Bruto Agropecuario. También en los 4 años pasados, el promedio del crecimiento del PIBA fue apenas de 3.6, que está muy por debajo del crecimiento normal de la agropecuaria, que es más del 5%. En el pasado hemos tenido años casi anormales que hemos crecido hasta un 12%. Pero vamos a decir que estuvo muy por debajo, igual que la economía, el potencial de nuestra economía es de un 5% o más. Y siempre, todos los años, nos manteníamos por décadas compitiendo a nivel de Centroamérica y el Caribe, con Panamá. Un año ellos mejor que nosotros, otro año nosotros mejor, pero en realidad hemos caído de esos niveles. Don Héctor. Entonces el PIBA, la agropecuaria nuestra tiene un potencial de más de 5%, y en este gobierno ha caído. Entonces, ¿qué ha pasado? Bueno, que el gobierno malinforma cuando habla de que tenemos una producción sobreabundante de 90.6. A eso vimos que el informó ministro de de la Agricultura ONU, informó en la ONU de una autosuficiencia de 90.6. Eso no es cierto. Hay que entender dentro de la seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria incluye fundamentalmente los conceptos de disponibilidad, que es que estén los alimentos, pero los otros componentes son tan importantes como ese, que es el acceso económico y físico, y finalmente que esos alimentos sean nutritivos, inocuos, necesarios para la población, para que tengan salud, etcétera, etcétera. Pero en realidad lo que ha pasado aquí es que el crecimiento de las importaciones han hecho posible el que haya disponibilidad. Bueno, está bien que si no hay producción, pero usted no puede empezar a decir, como fue en la última semanal, por ejemplo, que se paró el ministro de Agricultura con el presidente a decir que en arroz nosotros somos autosuficientes y que no importamos arroz. No, este gobierno desde el primer año importó arroz por encima de la cuota del DERECAFTA, todos los años. Y le digo que el arroz, por ejemplo, desde que se implementó el Programa Nacional de Pinoración en el 2006, y que este país fue autosuficiente. Y que el arroz es uno de los productos que está más caro, está a 50 pesos una libra de arroz. Porque se ha ido deslizando, porque no es verdad. Dijo que tenemos una producción de 14.7 millones de quintales. ¿Dónde están esos 14.7 millones de producción nacional? ¿Usted sabe cuánto va a entrar de arroz este año aproximadamente? Entre 3 y 4 millones de quintales de arroz. El consumo de arroz nacional anda en el orden ahora mismo, no más de 13.5 millones de quintales. Es decir, que la producción nacional en este gobierno ha bajado de arroz. Ahora, los productores de arroz están estabilizados porque cuando usted tiene un producto en el que puede ser autosuficiente y que sobre, cuando falta, se completa con las importaciones, que es lo que ha hecho este gobierno. Eso es lo que tienen que decir. Hay disponibilidad de arroz porque se importa. Pero no porque tenemos excedente de arroz. Don Héctor, ¿cómo repercute nacional esa importación de arroz y esa producción de arroz a la canasta básica y al pueblo dominicano? Porque en el 2020, en la salida del gobierno de Danilo Medina, encontraban el arroz 17, 18, 19, 20 pesos máximo, el arroz selecto. Y ahora, para usted comerse un poquito de un arroz bueno, tiene que disponer de 50 pesos. Sí, mire, no es solamente el gobierno de Danilo Medina. Cuando se implementó el programa de pinoración en el 2006, en el gobierno del doctor Leonel Fernández, desde ahí hubo estabilidad, porque ese es un programa que establece un equilibrio entre los productores que tienen que ganar, porque se establece una banda de precios en función del costo de producción, más una ganancia, una rentabilidad garantizada. Se establece también un precio para el molinero, que tiene que ganar también, y se establece un margen de comercialización a cómo deben vender los supermercados, los colmados, etcétera. Por eso usted ve que durante 2 décadas o por ahí,
el arroz no subía de precio, Ahora, se don mantenía Héctor, más o menos estable. don Héctor. Ahora eso se ha roto todo y entonces se ha disparado porque hay mucho arroz importado. Naturalmente que los precios tienen que irse deslizando ligeramente, pero no lo que ha pasado, por ejemplo, en el caso del arroz, como usted señala, que ahora mismo el arroz premium usted tiene que comprarlo alrededor de 45 pesos la libra. Bueno, Sí, pero, don Héctor, el último oiga, elemento, para, si que usted me permite, para que aprovechemos el tiempo, Sí. en cuanto a la agropecuaria, pues ya yo sé que usted nos ha hablado un poco de la macro, y para que no se vaya la pregunta que dice, que le ha hecho Francisco Marte, hay algo, yo sé que usted ha querido deslizar los años hacia el gobierno de Leonel Fernández, como es natural, porque eso es lo que usted representa. no, yo soy franco. Pero vamos, si hubiera algo bueno este gobierno lo digo. Pero vamos a el tema de la ponerlo, ya eso no va a ser porque usted quiera. Sí. Es que usted, si va a hacer una comparación, obligatoriamente va a tener que hacerla con el último gobierno, que Claro, fue desde Danilo es que Medina. es así. Y cuando Marte le expresa y le dice a usted, por ejemplo, el arroz para el gobierno de Danilo Medina, cuando terminó el periodo, estaba a 20 pesos. Ese es el selecto, a 20 pesos. Pero una libra de pollo estaba a 40 pesos. No hay manera alguna de que uno pueda deslizar hasta el 2006. Ahora, hacia acá, si usted compara un precio de 20 y hoy está a 40 y a 60 la libra de arroz, si usted compara de 40 a 100 pesos que está la libra de pollo, entonces usted tiene que hacer la comparación. Sí, a eso voy. Escúcheme bien. El último elemento que hay que mencionarlo es la inflación, porque la inflación tiene que ver con los precios, Claro. naturalmente. Entonces, la inflación en este gobierno, el promedio fue 6.42 y el Banco Central todos los años planifica 4 más o menos 1 de inflación. Es decir, que ha estado muy por encima. Y eso se refleja ¿en qué? En que los productos alimenticios del 19, como usted muy bien señala, a esta fecha, que es la comparación que hacemos, han crecido en general alrededor de un 60%. Y en muchos de ellos el precio se ha incrementado en más de un 100%. Mire, la canasta básica familiar, este gobierno la recibió en el 20. Para el primer quintil, usted sabe que el Banco Central organiza los niveles de ingresos por quintiles. El primer quintil es el de menos ingresos, Okay. la población más vulnerable, más pobre. Bueno, el primer quintil estaba, la canasta básica familiar, en 20.045 pesos. Vamos a redondearla en 20.000 pesos. ¿Usted sabe cuánto estuvo en agosto de este año? Comparado con, como usted decía, con el 19. En 27.300 pesos. Un crecimiento de un 36%. Pero yo le pregunto a usted, ¿y cuál ha sido el incremento salarial en este periodo pasado? No ha llegado a un 15%. No, un 10. Y eso promediando los grandes empleos de las grandes empresas y demás. Pero si cogemos nada más el segmento del primer quintil, en lo más es un 10%. Entonces, ¿qué ha significado eso? Bueno, que la población ha ido perdiendo poder adquisitivo. Yo le pregunto, usted llama a cualquier persona, sea PRMista, sea del PLD, sea de nosotros de la Fuerza del Pueblo, de cualquier organización, y le pregunta, ¿qué dice su esposa cuando va a los supermercados o al colmado a comprar? Es una queja permanente y generalizada. Lo que usted compraba en el 19, que usted mencionó, Sí, esa es la comparación. Sí, que hay que el hacer. 19. Oiga, ahora usted no compra la mitad prácticamente. Don los Héctor, productos, que volvió- con la misma cantidad de dinero. Volvió el Porque término de la hemos casa del terror. Hemos tenido una pérdida del poder adquisitivo. Entonces, fíjese, lo que pasa es que este gobierno, fíjese, en esa última semanal, como yo le expliqué, dice el ministro de Agricultura que no se importa arroz. Sí se ha importado siempre, fuera de la cuota del DERECASTA, que es obligatoria. La cuota del DERECASTA son para este año más o menos como 480.000 quintales, que es la última cuota ya, porque el 1 de enero del próximo año se desgrava completamente los aranceles para la importación de arroz, que es un tema también pendiente que este gobierno no ha enfrentado. Simple y llanamente dice que no va a pasar nada, pero hasta ahora no le ha presentado a los productores ningún plan de contingencia, un plan de acompañamiento, sobre todo a los más pequeños y a los medianos,
hasta que se estabilice el tema de la liberalización total de los aranceles. Salió Ito Bisonó, el ministro de Industria y Comercio, a decir, bueno, que aquí no se ha importado arroz americano y se va a traer, caballero, por aquí siempre se ha importado arroz americano. Y usted no puede decir eso si hay una desgrabación y se quiere traer. Afortunadamente, oiga bien, el sector arroz en el país ha avanzado mucho en términos de variedad. Se han producido unas variedades últimamente en los últimos años. Eso viene trabajándose desde el 2008, un programa de variedades. Y en eso ha incidido mucho el sector privado. Principalmente los proveedores de insumos tienen la posibilidad y han trabajado, han invertido mucho en desarrollar variedades. Y ahora mismo, la variedad de arroz dominicano, primero rinden mucho en el campo. Sí, cantidad de fanega por tarea, por ejemplo. Pero también es un arroz de excelente calidad en el molino. Y lo más importante, es un arroz de excelente calidad en cuanto al gusto y el sabor. En el pasado, hace muchos años, el arroz americano era un problema para los productores nacionales, porque la gente prefería el arroz importado americano, un arroz grande, bonito, pero ya eso cambió drásticamente. Ahora, para poder vender el arroz americano, tienen que mezclarlo con el arroz nacional. Muy bien. Porque ya la gente quiere el arroz Don Héctor, nacional. pero óigame bien, lo que quisiera yo es que nosotros tratemos no solamente el tema del arroz. Yo le pregunto a usted, don Héctor, ¿cómo ha impactado la cuestión de los permisos de importación? Tanto porque, fíjese, hoy yo pude tener la información de que los cebolleros, tanto de Baní, de Vallejuelo, de donde quiera que hay cebolla, Sí. están al grito. Porque ellos dicen que producen más del 80% de la producción que se pueda consumir en República Dominicana y la están importando. Y ya en enero, ya la cebolla está en su máximo esplendor de producción. Pero ahí están la gente de los pollos, que están importando pollo a diestra y siniestra, y ahora hay una sobrepoblación, una sobrevaluación de pollo, que el pollo en granja está hasta 31 pesos, pero el pueblo dominicano se lo está comiendo a 100. ¿Cuál es su opinión al respecto? Escuche bien, este es un gobierno que fracasó en materia agropecuaria, completamente. Porque sus autoridades se han caracterizado, primero, porque no tienen gerencia, segundo, porque improvisan, tercero, porque han dado preferencia a las importaciones agropecuarias en vez de apoyar la producción nacional. Como le dije, se engaña a la ciudadanía cuando se le dice que somos autosuficientes un 96%. No, hay disponibilidad del alimento, que es diferente. Pero el pueblo no tiene a veces acceso, el más vulnerable, porque no tiene los recursos para comprar los alimentos. Entonces no hay seguridad alimentaria por ese lado. Bueno, para que usted tenga una idea, las importaciones agropecuarias en el 19, totales, de productos alimenticios, era de 309 mil millones de dólares. ¿Usted sabe cuánto fue el año pasado? De 527 mil millones de pesos. De dólares, perdón. Un incremento extraordinario. Un incremento que en ocasiones sobrepasó el 70% de incremento. Y en algunos años de ellos, como en el 22, cuando se implementó la ley de tasa cero, que entraban sin arancel 67 productos alimenticios, las importaciones sobrepasaron un 100% a lo que era en el 19. Entonces todo eso tiene un efecto necesariamente en el precio de los productos alimenticios. Porque lo que le da sustentación a un precio estable es la producción nacional, sobre todo de los pequeños y medianos productores. Mire, usted menciona el caso del pollo, que es el mismo igual que el huevo. Este gobierno no ha tenido la visión de que una de las principales labores del Ministerio de Agricultura es hacer una verdadera planificación. Entonces los polleros, por ejemplo, porque hay sectores, mire, que nosotros somos autosuficientes, pero no solamente para producir lo que se necesita en el país, sino que si aparecieran mercados en el exterior, podemos producir aún mucho más. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. El caso del pollo. Aquí lo que necesitamos ahora mismo son, para el consumo de ahora de Navidad, que crece el consumo, alrededor de 21 millones de unidades de pollo. Pero ¿qué pasa? Mire, lo que producen la gallina que ponen los huevos para producir el pollito de engordar se llaman abuelas.
Entonces siempre había dos compañías especializadas que producían esas gallinas. Se llaman reproductoras pesadas. ¿Qué pasa? Este gobierno le dio rienda suelta, como ha pasado con los huevos, y se creó una tercera empresa. Hubo una guerra entre ellos de intereses, y de un plantel de 45,000 aproximadamente gallinas abuelas, se llevó a 72,000. 72,000 gallinas poniendo huevos para incubar. Evidentemente ahora se ha generado un excedente de pollo. Hace como 4 o 5 meses había una escasez de pollo, ustedes recuerdan, por falta de planificación, no porque no haya la capacidad, porque incubaron menos huevos que lo que se necesitaba. No sé si por algún interés particular para seguir subiendo los precios, porque no hay razón desde el punto de vista de producción para que eso ocurra si hay planificación. Este gobierno se ha quemado en planificación. Ahora mismo, oiga bien, ese excedente de pollo está causando que una gran cantidad de los pequeños productores han salido de la producción y siguen saliendo, porque ¿cómo soporta un pequeño productor que la producción es de día a día, un manejo de día a día, que está produciendo en el orden de 38 o 40 pesos y como usted muy bien dijo, está vendiendo alrededor de 30 pesos en granja? Pero usted dijo eso, pero usted sabe cómo se llevó a vender en tiempo atrás. Hasta 23 pesos la libra en granja. Porque el pequeño, ¿qué va a hacer? Cuando un pollo ya pasa de las 4.5 libras, de ahí para allá son pérdidas. Primero, comen más. Segundo, engordan hasta 6, 7 y 8 libras que no lo quiere nadie. Y se lo compran al precio que ellos quieren. El gobierno no interviene en eso y celebra con bombos y platillos que tenemos una producción anunciada en la última semanal de 24.5 millones de unidades. Pero eso no es un logro, eso no es debido a una planificación, eso no es debido a una política aplicada en favor de los productores y de los consumidores. Porque como usted muy bien señaló, a pesar de esa sobreabundancia de pollo, el consumidor, este es un gobierno que no sabe articular las políticas públicas para que ni sufra el productor, pero que tampoco sufra el consumidor. El pollo se sigue vendiendo entre 85 y 100 pesos la libra, a pesar de la abundancia. Entonces, es que no tiene planificación. Pero imagínese usted un gobierno que una de las primeras medidas que tomó fue cancelar casi la mayoría, alrededor de 1,000 técnicos y profesionales especializados en áreas de la producción. Aquí se cayeron todo lo que es el servicio de extensión agropecuaria a los productores. Aquí se cayó todo lo que es el sistema de control y vigilancia fitosanitaria en puertos, aeropuertos y fronteras. Eso ha causado la introducción al país de muchísimas enfermedades y plagas que afectan los cultivos y el ganado. El mejor ejemplo es la peste porcina africana, lo que pasó. Este gobierno destruyó una industria próspera. La destruyó, le digo, porque por un mal manejo, esa industria que tenía alrededor de 110,000 cerdas madre permanentemente, producía alrededor de 140,000 cerdos mensuales para el mercado, en el orden de 100 a 110 kilos cada uno, abastecía el 85% de la demanda nacional, el 15% se traía bajo el Derek Casta, de Estados Unidos principalmente. Bueno, pero ahora apenas tenemos 25,000 cerdas madre, y apenas tenemos, oiga bien, un 25% de lo que producíamos antes de entrar a la fiebre porcina africana. Pero yo le voy a decir algo más grave. Los Estados Unidos estaban apoyando a través del EIFI el programa de más o menos de erradicación de la peste porcina africana, y se retiró porque declaró que el país no tiene interés real de que eso se elimine. Y dice el ministro, ha anunciado desde no sé en cuántas ocasiones que ya no tenemos peste porcina africana, y casi diario se reportan brotes a nivel nacional. La peste porcina africana ya fue declarada por Estados Unidos endémica en el país. Y ya tiene que ser un programa verdaderamente serio de erradicación casi completa y de mantener las líneas de cría que tenemos de buena genética para una repoblación. Ingeniero Héctor, saber que usted cuenta con más de 45 años de experiencia en el sector agropecuario, creo que es de más decir el valor y el peso que tiene todo lo que usted conversa con nosotros y con el pueblo dominicano. Ahora bien, usted también es especialista en proyectos y planificación, que es una de las columnas vertebral para que este sector pueda tener éxito. Todo el mundo sabe que vienen las festividades
del 24 de diciembre al 31, donde el dominicano es totalmente ñoñito con su alimentación. Pero sabemos también un punto que usted ha resaltado aquí, que es el poder adquisitivo. ¿Qué futuro tiene temprano, porque ya el 24 está al doblar la esquina, la población dominicana para adquirir al menos los productos de primera necesidad que necesita para hacer esta cena navideña? Sí, como dije al principio del programa, pienso que el pueblo dominicano va a tener una de las cenas de Navidad más caras. Y evidentemente, al ser así, los más vulnerables probablemente no pueden tener acceso a esa cena. Porque, se está hablando de algunos programas sociales que son siempre importantes para los sectores más vulnerables. Pero ya incluso Fuerza del Pueblo dio una rueda de prensa sobre el mal manejo de esos programas sociales adicionales. Ya en ellos hay muchos visos de corrupción. O sea, que lamentablemente muchos de esos programas se vician y no llega a la mayoría de los pobres. Porque entonces se dan de manera dirigida, por un lado. Por otro lado, se dan de manera abultada a ciertas personas y no en realidad una repartición equitativa entre todos los más necesitados. Pero, mire, en sentido general, es poco lo que este gobierno puede hacer. Usted sabe que la agropecuaria es como un barco muy grande, que para usted doblar el rumbo, si usted quiere doblar en la próxima esquina, usted tiene que empezar mucho tiempo antes a mandarle los comandos para que pueda doblar ese barco. Entonces la agropecuaria no dobla de un día para otro. Ya para las Navidades es poco lo que se puede hacer. O sea, usted quiere decir que el que se va a comer su pollo no va a poder adquirir una pierna de cerdo, por ejemplo. Bueno, la podrá adquirir si consigue el dinero, pero será una pierna de cerdo cara. Porque fíjese, en la Navidad pasada, del año pasado, del 23, ya aquí se vendió, INEPRE vendió cerditos españoles de España. Imagínense ahora que lo que tenemos un 25% de la producción nacional de cerdo, ¿cómo se venderán y qué carne que nos vamos a comer? No es carne dominicana en sentido general, es carne importada. Por ende tiene mayor costo. Y es más cara, naturalmente, mucho más cara. Entonces, así en sentido general, mire, la mayoría de los sectores productivos están en una situación muy crítica. Como yo le dije, los arroceros están un poco tranquilos porque, bueno, aunque no tranquilos, porque tienen la preocupación de la degradación del Derecasta, que este gobierno no ha planteado nada para el año que viene, el 1 de enero del año que viene, y no ha habido ni un anuncio del Ministerio de Agricultura qué es lo que va a hacer. Así es. Finalmente, don Héctor, ¿qué le tiene usted o qué le tiene la Fuerza del Pueblo, antes de concluir ya que el tiempo nos está casi diciendo, qué tiene la Fuerza del Pueblo para su militancia y el pueblo como orientación? Sí, bueno, fíjese, nosotros Fuerza del Pueblo estamos inmersos, como usted sabe, en un congreso interno, en un congreso donde estamos analizando todo el partido, toda la estructura, pero sobre todo hay 21 mesas temáticas, incluyendo cada mesa temática de esas se divide en 10 submesas, algunas de ellas. La cantidad de mesas temáticas que tenemos, planteando todos los problemas de cara a la sociedad, ¿entiendes? Y es un congreso abierto donde está participando el pueblo, los integrantes de la Fuerza del Pueblo, todo el mundo tiene la posibilidad de participar y opinar, para tener desde ahora ya nosotros un verdadero enfoque. Lo tenemos porque para las elecciones pasadas preparamos un programa de gobierno extraordinario a nivel de cada una de las áreas del país, pero ahora para estar más fortalecido. Y después de eso viene entonces un congreso elector para de manera democrática elegir nuevamente todas las autoridades, desde el más alto, el presidente, hasta el más bajo nivel, todas las autoridades del partido de manera democrática, para que realmente sea un partido democrático. Y la esperanza que tenemos es, bueno, este es un gobierno que no sé cómo va a culminar sus 4 años, porque la situación macroeconómica pinta fea, la situación de producción pinta fea, a pesar de que ellos viven diciendo lo contrario. Pero hay una esperanza al final del túnel, o sea, son 4 años, tendremos que pasarlo. Amén. Hay la esperanza de que en el 28 pueda retornar al país un timonel con experiencia, con la capacidad, con el deseo de hacer un buen gobierno, porque en los gobiernos del presidente Fernández se pasaron 2 crisis alimentarias, como ustedes bien saben, la del 2008 y del 2012,
y en vez de faltar alimento al país, en vez de incrementarse los precios de los alimentos se mantuvieron estabilizados por la aplicación de políticas públicas. Incluso en el caso del arroz, fue la primera vez que se hicieron grandes exportaciones de arroz, de 660.000 quintales en el 2008. En el 2009, 500.000 quintales, y en el 2012, 880.000 quintales, que fue una alarma y una atención extraordinaria en las organizaciones internacionales, principalmente de la FAO, como el país, en medio de crisis alimentaria, documentado por ellos, estaba produciendo en exceso para exportación. Así es. Don Héctor, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Señores, vamos a una pausa y retornamos. Gracias, don Héctor. Gracias, don Héctor. Gracias. En línea, invitado especial.